Un cordial saludo a nombre del equipo de BCM. En esta oportunidad le mostraremos cómo acceder a la plataforma y postular un proyecto colaborativo al Fondo Concursable de Vinculación con el Medio año 2020. La primera etapa de este proceso consiste en el llenado de un formulario de postulación indicando elementos de gran relevancia que permitirán a la comisión evaluar y decidir si la iniciativa es preseleccionada. Es muy importante que la formulación del proyecto tenga una redacción clara y precisa, reflejando los aspectos positivos y el potencial de cada iniciativa. Para completar el formulario de postulación, deberás acceder a la plataforma de BCM ingresando a bcm.uss.cl. Tu usuario corresponde a la primera parte de tu correo electrónico antes del arroba y tu contraseña la misma de tu correo electrónico. Una vez dentro del sitio, deberás hacer clic en el botón Postular proyecto a fondos y llenar los campos requeridos. Al lado izquierdo de la pantalla aparecerán cada uno de los ítems del formulario, los cuales se completan de forma progresiva, guardando siempre la información ingresada. En el primer ítem, Datos generales del proyecto, deberás completar antecedentes de la iniciativa como el nombre, la facultad que lidera, la sede donde se desarrollará, las carreras que participan, entre otras. En la pregunta 2.1, situación actual del entorno, tal como se indica, se espera que se realice un diagnóstico acotado desarrollando el problema, necesidad u oportunidad que da origen al proyecto. Para esto, se recomienda utilizar estadísticas globales y o locales que permitan contextualizar el problema en el entorno donde se implementará el proyecto, señalando al mismo tiempo su relevancia para la comunidad intervenida. A continuación, en la pregunta 2.2, objetivo general del proyecto, se debe formular el objetivo general respondiendo al para qué se desarrollará la iniciativa o cuál es su propósito, el que debe ser coherente con la problemática, necesidad u oportunidad planteada. Es muy importante cuidar la estructura formal del objetivo, partiendo siempre por un verbo en infinitivo. A continuación, es recomendable asociar el problema o propósito explicitando el beneficiario externo y señalar por último el impacto interno de los estudiantes. El orden puede variar, pero estos elementos deben estar indicados. Del mismo modo, el objetivo debe ser breve y no extenderse más de lo necesario. En la pregunta 2.3, solución que propone el proyecto, se debe describir concretamente cómo el proyecto enfrenta la problemática planteada, indicando su metodología, si corresponde, y las actividades asociadas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo general y la carta Gantt. Además, es importante indicar si la solución planteada contiene aspectos innovadores, ya que la innovación en las iniciativas incrementará la puntuación del proyecto. En la siguiente pregunta deberán formular los objetivos específicos, sus indicadores de resultado, el resultado esperado y el instrumento de medición que utilizará el indicador. Como orientación general, es fundamental revisar que exista una coherencia entre el indicador y el objetivo específico planteado, es decir, que el indicador permita medir efectivamente al objetivo y a su vez que el instrumento entregue la información necesaria para la aplicación del indicador. En relación con la formulación del objetivo específico, se debe tener en cuenta que estos deben guardar coherencia con el objetivo general, poseer una envergadura menor y estar contenidos dentro de él. No confundir estos objetivos con las actividades concretas del proyecto, que son a través de las cuales se cumplirán los objetivos específicos planteados. Las actividades son un medio para el cumplimiento de los objetivos específicos. Los objetivos específicos constituyen su fin. En el indicador de resultado se debe expresar de manera completa la fórmula para medir el cumplimiento del objetivo, señalando con exactitud las variables que lo componen y cómo éstas se relacionan matemáticamente. En el resultado esperado es muy relevante poner solo el número que espero pueda obtener el indicador, sin incluir palabras, puesto que la unidad de medida ya se encuentra expresada en el indicador.
Si reemplazo los datos de la fórmula, esta me arrojará un resultado coherente con la unidad de medida de mi resultado esperado. En el instrumento de medición se debe señalar su nombre o a qué corresponde. Finalmente, se debe presionar Guardar. En el ítem 3 deberás completar una pregunta asociada a la coconstrucción, señalando cómo se generó el relacionamiento con la organización externa y definió la problemática a abordar. En la pregunta 3.1, describa cómo se generó el proyecto, se espera que se contextualice respecto a cómo surgió el proyecto y emergió la idea de trabajar de manera conjunta con la organización externa y si existía un relacionamiento previo. A continuación, en el ítem 4, participantes, se deberán precisar quiénes participarán de la iniciativa, tanto a nivel interno como externo, y definir a los beneficiarios. En la pregunta 4.1, se deberá completar información respecto a los académicos que participan, junto con las horas cronológicas que dedicarán y la definición de la responsabilidad que tendrán en la iniciativa. Posteriormente, en la pregunta 4.2, se deberá indicar la comuna o comunas donde se enfocará el proyecto. Considerando que este año las iniciativas tendrán una modalidad online, usualmente la comuna corresponderá al territorio donde la organización externa tiene influencia o se encuentra inserta. Por ejemplo, si la iniciativa está orientada a escolares de un colegio determinado, la comuna corresponderá a donde éste se encuentre ubicado, independientemente de que existan alumnos que provengan de diferentes comunas. Siguiendo con esta sección, en la pregunta 4.2.1 se deberán identificar quiénes serán los beneficiarios externos de la iniciativa, distinguiendo entre los beneficiarios directos o indirectos. Los beneficiarios indirectos serán quienes se beneficiarán indirectamente de las acciones realizadas sin ser el foco principal de las actividades o participando directamente de ellas. Por ejemplo, podrían ser beneficiarios indirectos los padres de niños que reciban talleres de higiene bucal, ya que esto incrementaría la autonomía de los niños. Ahora, si la iniciativa contempla un taller dirigido a padres, entonces estos dejarían de ser beneficiarios indirectos y pasarían a ser beneficiarios directos. En el recuadro donde dice número de beneficiados, es importante no poner palabras, ya que los demás campos del recuadro darán sentido a este número. A continuación, en la pregunta 4.2.2 se deberán completar antecedentes de las organizaciones externas participantes, indicando los datos de una persona de la organización con la cual se coordina el proyecto. Finalmente, en la pregunta 4.2.3 se deberán completar los datos asociados a las asignaturas y estudiantes de pregrado que forman parte de la iniciativa. Ello debido a que cada proyecto deberá posibilitar el cumplimiento de al menos un resultado de aprendizaje de las asignaturas involucradas, en concordancia con el principio de la bidireccionalidad. Esto último se consignará en una etapa posterior a la preselección, donde se completarán preguntas adicionales a este formulario. Para ingresar una asignatura, se debe haber señalado antes la carrera a la cual pertenece. Finalmente, presionar Guardar. Casi llegando al final del formulario, se encuentra el ítem 5, Bidireccionalidad. En esta sección se indicará si se desarrollarán aspectos de valor agregado en las iniciativas. No es obligatorio considerar estos aspectos, pero el hacerlo otorgará un puntaje adicional en su evaluación. En la pregunta 5.2 se deben señalar los productos académicos y un material informativo para la comunidad que se comprometerán en el proyecto. Es importante indicar en la descripción si el desarrollo completo del producto académico se realizará dentro del periodo de ejecución del proyecto o si se compromete la realización de una parte de este producto en dicho periodo. Se debe establecer entonces un estado de avance del producto, considerando que algunos como la postulación o presentación de congresos usualmente se concretarán de manera posterior al término del proyecto y otros como la realización de material informativo para la comunidad podrán desarrollarse dentro del tiempo de la ejecución del proyecto. A continuación, en la pregunta 5.3, se deberá señalar si participarán estudiantes de otras modalidades de estudio en el proyecto y describir su participación. Es relevante que esta participación se haya coordinado con los responsables de cada programa, de modo de haber ponderado su factibilidad.
En la pregunta 5.4 se debe considerar que la investigación aplicada busca responder a un problema específico de la realidad social, cuya resolución es relevante para los actores involucrados y o la sociedad en su conjunto. La investigación aplicada utiliza el conocimiento existente y aplica un método de investigación riguroso, considerando que el conocimiento se encuentra también en las personas que experimentan la problemática. De esta manera, esta articulación podría reflejarse en la generación de conocimiento o innovación que sirvan a una investigación aplicada, la cual podría buscar resolver el problema que aborda el proyecto u otra problemática relevante. Posteriormente se pregunta si participan estudiantes de pregrado en esta articulación con investigación aplicada. Es esencial describir cuál será el rol de los estudiantes que participen. Otro aspecto de valor agregado lo constituye el aporte a la política pública, levantando a través del proyecto antecedentes que pudieran contribuir al diseño, implementación y o evaluación de una política pública existente o generación de una nueva. Por ejemplo, se podría considerar aportar a una arista específica dentro de una investigación en política pública que ya se encuentre realizando o desarrollar un análisis de contexto que permite identificar aspectos a mejorar o incorporar dentro de una política pública, entre otras posibilidades. Finalmente, en el ítem 6, Recursos y gestión del proyecto, deberá señalar el aporte que comprometerá a las organizaciones externas y el detalle del presupuesto que se solicitará a este fondo. En esta sección también deberás ingresar las etapas y actividades de tu proyecto. En relación con la pregunta 6.1, financiamiento que aportan organizaciones externas a la USS, deberás indicar el tipo de recurso que aportarán. Si este es pecuniario, deberás ingresar el monto. Si existen recursos aportados por parte de algún fondo externo adjudicado, es importante señalarlo aquí. Para ello, deberás haber indicado previamente la organización que los aporta en el ítem 4, participantes. Si el aporte no es pecuniario, deberás categorizarlo en alguna de las opciones que aparecen y completar la información solicitada. Esto permitirá valorizarlos en base a una parametrización referenciable de BCM. En la pregunta 6.4.1, programación de etapas del proyecto, podrá definir las etapas que tendrá la iniciativa, paso necesario para señalar posteriormente las actividades que se desarrollarán en cada una de las etapas. Para agregar las etapas, deberá señalar el número de meses que abarcará y presionar el botón azul más. Se sugiere que sean de 3 meses como máximo. Es importante considerar que al término de cada etapa ejecutada se deberá elaborar un informe de avance, donde se indique las actividades realizadas, recursos utilizados y verificadores. Al finalizar, deberás presionar el botón Validar. A continuación, podrás detallar las actividades por etapa, donde será obligatorio contemplar una actividad de cierre. Finalmente, en el punto 6.5, ingreso de cuentas, deberás indicar el monto que se solicitará a este fondo, asociar cada uno de los gastos a las cuentas que corresponda, indicar su distribución por etapas y señalar aspectos que permitan justificar este gasto. En caso de considerar pago a académicos, se deberá detallar quién o quiénes lo recibirán, en concordancia con los académicos ingresados en el ítem 4, participantes. Esperamos que estas orientaciones puedan ser de utilidad para la formulación de sus proyectos. Agradecemos su atención y nos encontramos en una siguiente cápsula informativa.